de visitar esa celda donde nuestro gran San Maximiliano murió, ¿verdad? Que es algo muy impresionante. Es difícil detener las lágrimas, ¿verdad? De pensar que el caballero de la Inmaculada terminó su vida ahí, pero ahí es donde la Virgen lo necesitaba. Y yo creo que si hay una lección que debemos aprender de la muerte de San Maximiliano, la primera es la opción de amor, dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en este caso su amigo era incluso un desconocido, ¿verdad? Que es que a veces nosotros leemos amigos en el Evangelio, pues nuestro amigo de siempre, ¿no? Nuestro mejor amigo, ¿no? El amigo es aquel que está cerca de tu corazón. Y para los que son de la Virgen, todo ser humano está cerca de nuestro corazón. Pero es verdaderamente el contraste de la vida con la muerte de San Maximiliano es una lección por sí misma. Vivir en la Inmaculada, construirle una ciudad a la Inmaculada y terminar su vida en una ciudad construida por el odio de los hombres. Sin embargo, lo más hermoso de San Maximiliano es haber hecho de esa experiencia. 2 veces estuvo encarcelado. Una vez sale el 8 de diciembre, como les conté, creo que ayer. Pero esta segunda vez, ya en 1941, es la que concluye con su muerte, ¿no? ¿Y qué año fue la primera vez? El año anterior. Él muere en 1941, en el 40 lo toman preso en septiembre y lo sacan en diciembre. En el 41 lo toman en junio y él muere el 14 de agosto de 1941. Como les decía también, por ser sacerdote era triplemente golpeado, le daban menos comida. Además, ya escuchamos, ¿verdad? Lo que le daban de comer. En la mañana un poquito de agua con un poquitito de café. Al mediodía algo que decían que era sopa, pero que no sabía nada. Y por la noche era un pan que incluso era hecho de hierbas. Y a veces se encontraba la hierba y a veces una salchicha, pero que con excrementos, ¿no? De todo le echaban. Pero bueno, su muerte nos habla de 3 cosas. La primera es vivir el Evangelio de dar la vida, verdaderamente donar la vida por nuestros amigos. Segundo, hay que entender quién era el hombre, ¿verdad? El Francesco. Él no lo conocía personalmente, pero sí se sabía que era un hombre y que gritaba mientras lloraba, tengo esposa y tengo hijos. Así que San Maximiliano da la vida ¿por quién? Por un esposo y un padre, o sea, es para salvar a una familia. Esa es otra enseñanza muy importante para nosotros, y es si un hombre es capaz de dar la vida para proteger ¿a quién? A una familia. ¿Cómo debemos nosotros dar la vida en estos tiempos para proteger las familias y nuestras familias? A cuesta de lo que sea, hay que defender la familia. Pero bueno, él al dar, otra cosa es que él da un paso al frente. Los nazis, cuando uno daba un paso al frente, lo mataban. El primer milagro es que él dé un paso al frente y no lo maten. Pero el comandante nazi le pregunta muy rudamente, ¿quién eres? Y él contesta, ¿qué contesta? Soy un sacerdote católico. No dijo soy Padre Maximiliano María Kolbe, soy un sacerdote católico. Y esa respuesta yo siempre se lo digo a los sacerdotes y a los seminaristas, que es la respuesta más importante que pudo haber dado San Maximiliano. Porque lo que él estaba diciendo es, yo doné mi vida
para ser otro Cristo. Y yo doné mi vida para ser una Eucaristía viviente. Y por lo tanto, mi vida es una donación. Lo que estoy haciendo es ser sacerdote. O sea, cuando él responde soy sacerdote católico, lo que está diciendo estoy viviendo verdaderamente quién soy. Yo soy víctima con el víctima. Yo me entrego por los demás. Sé que él se identifica por su mayor vocación. Su mayor vocación no es ser Raimundo, ni ser Maximiliano, sino es ser sacerdote. Y pues lógicamente, como vimos cuando fuimos a esa barraca, ¿verdad? Subterránea, ahí llevaban a los 10 que estaban condenados a morir de hambre y de sed. Durante ese tiempo, algo diferente empieza a pasar en el campo de concentración. Bueno, él ya estaba en la parte del exterminio, ¿verdad? Pero es de que los que eran condenados a morir de hambre y de sed, pues lógicamente es una muerte terrible, ¿verdad? Y estos, en las noches se oían los gritos, se oían las blasfemias, la desesperación de ese tipo de muerte. Pero sin embargo, cuando San Maximiliano junto con los otros 9 hombres están en el bunker de Starvation, solo oían cantos a la Virgen y solo oían los cantos, la letanía a la Virgen se cantaba incesantemente. Entonces el campo de concentración empieza a darse cuenta que este grupo hay algo diferente y que la diferencia es que está el padre Maximiliano con ellos. Y entonces por primera vez en la historia del campo de concentración están oyendo un grupo que está en el búnker de hambre, que no blasfema, que no grita, que no insulta, sino que está haciendo ¿qué? Alabando al Señor y a la Santísima Virgen. Al mismo tiempo también los que eran católicos se confesaban, y así Maximiliano iba dando ánimos todo el tiempo. Cuando sabía que ya estaban a punto de morir, les daba absolución, iba acompañando en la muerte. Por eso él es el último. O sea, hasta ese detalle de la Virgen, ¿no? Él es el último para poder ser la fortaleza y la esperanza de los otros 9. Pero todos morían en los primeros 10 días. O sea, entre el primero y el 10º día, todos morían. Pero los soldados entraban y Maximiliano seguía vivo. Entran al 11º día y sigue vivo. Entran al 12º y sigue vivo. Entran al 13 y sigue vivo. Y para el 14 ya deciden que lo van a matar. Porque por alguna razón misteriosa no moría. Uno moría estando en huesitos y sin comer y sin tomar agua. Entraron y lo inyectaron letal, una inyección letal directa al corazón. O sea, él muere con el corazón traspasado. Y pues esta inyección inmediatamente estoy hablando en minutos, causaba la muerte. Salieron, le inyectaron y salen para esperar que muera, y entran, y cuando entran para coger su cadáver encuentran que la celda entera está iluminada y el rostro de San Maximiliano está sonriente. O sea que, ¿quién vino a buscar a San Maximiliano? La Virgen. Y él muere en la víspera, o sea, en la noche del 14 de agosto, en la víspera de la Asunción de Nuestra Señora. Así que él fue llevado al cielo por la Virgen. ¿Qué pasa después de esta muerte? Imagínense ustedes, vimos el campo, ¿verdad? Nosotros vimos este lugar tan horrible y escuchamos historias y vimos fotos. Pero lógicamente es diferente vivir en él. Ahí lo que todo mundo quería era sobrevivir.
Y Maximiliano era conocido por el que si había una persona que tenía más hambre, él se renunciaba a su pequeña porción de comida. Pero después del acto, era la primera vez que una persona daba la vida por otra en Auschwitz. Y eso tocó profundamente a los prisioneros y a los doctores y enfermeros o enfermeras, ¿no? Los tocó profundamente. Nunca habían visto en este lugar de tanta desesperación, odio y muerte a una persona hacer un acto tan bello de amor. Entonces, se sabe y está documentado que después de la muerte de San Maximiliano, los cocineros ponían más sopa en las porciones, ponían más porciones de todo para que las personas pudieran comer mejor, y que empezaron a dar pan en vez de lo que les estaban dando. Escondido todo, pero era como que el amor de San Maximiliano empezó a despertar el amor en los demás. También hubieron varios doctores que después testificaron para su canonización. Doctores, y ustedes saben que los doctores en Auschwitz no estaban para sanar, ¿verdad? Los doctores en Auschwitz estaban para hacer experimentos humanos. Estos doctores testificaron que después de la muerte de San Maximiliano no podían ser igual. Algo les pasaba que no podían ser igual, y que se sintieron que tenían que empezar a salvar gente. Entonces la única manera de salvarlos era hacerlos pasar por muertos. Entonces cuando llevaban a los que caían desmayados o lo que sea, los llevaban a las enfermerías, los tapaban como ya cuando es un cadáver, ¿no? Y decían, está muerto, está muerto. Y de esa manera los sacaban y los hacían huir. Muchos de los que huyeron, no de los que encontraron cuando ya entraron, ¿verdad?, las fuerzas soviéticas, de los que huyeron, que han contado muchas cosas, huyeron por estos actos de los doctores. También hubieron doctores que se convirtieron, y algunos de ellos fueron ejecutados por su conversión, y otros lograron salir, y esos son los que han contado los tipos de experimentos que hacían. Ahora, nosotros escuchamos todo esto, y lo que tenemos que tener muy claro es, para San Maximiliano, la ciudad de la Inmaculada era donde la Inmaculada lo necesitaba. Y por eso cuando él entra, él dice, hoy la Inmaculada me ha traído aquí, para aquí construir la ciudad de la Inmaculada. Y como les conté, el milagro del hábito, ¿no? Que el único hábito que no se quemó y no destruyeron fue el de San Maximiliano, sino que un soldado lo cogió. ¿Qué habrá pasado por el corazón de este soldado, verdad? Tal vez era un soldado católico, o de raíces católicas, o quizás la presencia de la Virgen en este hombre lo tocó tan profundamente. No sabemos qué habrá pasado, pero la cuestión es de que él no pudo quemar el hábito de San Maximiliano. Es el único hábito que quedó. Fíjense que no tenemos el hábito de Santa Iris Stein. Y ahí voy a cruzarme a Birkenau. No, Santa Iris Stein, porque me preguntaba el padre que en cuál barraca estuvo Santa Iris Stein. Ella no estuvo en ninguna, porque Santa Iris Stein, ustedes vieron los rieles, ¿verdad? Eso para mí es terrible, terrible en ese campo de concentración, porque pues los rieles existen para comunicar y llegar a un lugar que deseas llegar, ¿verdad? Y ahí venían en vagones cientos y cientos y miles de judíos y católicos y de todos. Vimos ya las diferentes
tipos de personas que fueron llevados a los campos de concentración. Pero la mayoría, quiero que sepan, muchísimos llegaban muertos. Ya cuando llegaban al campo de concentración de Birkenau, asfixiados en los vagones, porque los vagones eran cerrados, eran vagones de animales. Segundo, imagínense viajar por horas, porque muchos venían de muchos lugares, como vimos el mapa de Europa. En el caso de Santa Iris Stein vino de Alemania, de Cologne. ¿Y qué sucede? Que cuando ellos llegaban, para mí eso es lo más impresionante, ver esos rieles, ¿verdad? Que llegaban y habían dos cosas que hacían. Inmediatamente los desvestían y los metían a las cámaras de gases, y a los que tenían niños los llevaban, no sé si, ¿hasta dónde llegaron? Nos separaban a los niños de las madres. Llegaron, no. Para el World Youth Day, como no podíamos regresar por el mismo lugar, abrieron todo el campo, lo que nunca está abierto, y tuvimos que caminar 5 kilómetros. Y ahí nos dimos cuenta, a mano derecha de las cámaras de gases, hay unos parques que es una belleza. Pero qué horror que lo que hacían era, porque ahí ya nos dimos cuenta, en esos parques llevaban a las madres con los niños para que los niños estuvieran ahí, y los niños creían que habían sido traídos a unos parques, y lo que los hacían era tener ahí mientras se iban vaciando las cámaras de gases. Entonces hay un montón de fotos de los niños jugando, de los niños estos pensando que están en un parque. Santa Iris Stein fue inmediatamente que bajó del tren, fue desnudada, quemada su hábito y llevada a la cámara de gas. Santa Iris Stein ruega por nosotros. ¿Qué es lo último que hizo Santa Iris Stein antes de salir de Colonia? Fue besar la imagen de la Virgen de su convento carmelita. Tienen una imagen muy hermosa de la Virgen que está en la capilla donde rezan todas las hermanas, y ella sabía que ya la iban a llegar a apresar, y subió a besar la imagen de la Virgen y se consagró a la Virgen y le entregó su muerte a la Virgen. Y eso es lo último que hizo Santa Iris Stein. Luego, cuando bajó, la estaban esperando los nazis en la puerta, y ya se la llevaron, a ella y a su hermana. Y religiosa también. Religiosa también, sí, carmelita. ¿Qué más? Pero ella salió porque su esposo se le Ella salió a buscar a ella le dieron la oportunidad de huir, pero ella no quiso huir. No quiso huir por dos razones, ¿ah? La primera era para que su hermana no fuera sola al campo de concentración, pero la segunda razón es, fíjense, ella fue judía, se convirtió al catolicismo y se hizo religiosa. Tenía medios para poder ser trasladada a otro lugar. O sea, el convento carmelita lo iba a trasladar a un lugar seguro. A Holanda, sí. Y de Holanda la iban a mandar a Estados Unidos. Pero ella dijo que aunque ella ya no era judía, quería morir víctima junto con su pueblo. Miren qué cosa más hermosa, ¿verdad? Incluso la familia de Iris Stein la rechaza por completo cuando ella se convierte al catolicismo. Pero ella, cuando vio el holocausto y vio lo que le estaban haciendo al pueblo judío, dijo, no, aunque yo ya no soy judía de religión, yo vengo de judíos y quiero morir víctima del pueblo judío. Bueno, eso es sobre Maximiliano, y así empezaron a haber muchos cambios, más oración y mucha transformación y conversiones en las personas que trabajaban. Maximiliano era de los franciscanos descalzos. Conventuales. Maximiliano es de los conventuales. Acuérdense que franciscanos hay
tres: los menores, los capuchinos y los conventuales. Menores, pues son los que son la rama inmediatamente directa de San Francisco, o sea, los que están en vida con San Francisco. Los capuchinos, como el Padre Pío, por ejemplo, es un capuchino. Y los conventuales, que se llaman conventuales porque se supone que se quedan en el convento. O sea, los frailes menores eran mendicantes en esa época, salían a las calles a pedir y a predicar. Y los conventuales se quedaban en los conventos. Entonces las ciudades, o sea, no vivían en los campos, sino dentro de las ciudades, evangelizando la ciudad. Y él es conventual, pero aquí en época de la NAO, él tiene un permiso especial de los superiores generales de los conventuales para fundar dentro de los conventuales una orden dedicada completamente a la Virgen. O sea, la orden conventual, franciscanos de la Inmaculada. O sea, franciscanos dedicados a la Inmaculada. Pero son siempre conventuales, pero con esta particular misión de dedicar toda su vida a esparcir el amor a la Inmaculada, el reino de la Virgen, como medio para alcanzar el reino de Cristo. Pero usted se fijó una etapa que había de que estaba descalzo. Descalzo tiene que haber sido porque le quitaron aquí. O sea, no porque anduviera descalzo, no. No, antes en donde... En la ciudad, pero descalzo no andaba, no. Andaban en sandalias, eso sí. Sandalias sí, pero descalzo no. No, ¿se acuerdan? Ellos le llaman descalzo. Sí, pero es sandalia. Pero es la casualidad que tú un sacerdote, que hace muchos años me dio a mí exactamente eso. Y entonces... la obsesión de él era Colbe, y porque decía que era de los descalzos, porque de los descalzos quiere decir de los de sandalia. Sí, me imagino que en la época de nieve se pondría un zapatico, ¿no? Pero con mediecitas y sandalias. Dime. ¿Perdón? No, Francisco era polaco. Francisco es por el que da la vida a Maximiliano. Es polaco. Tenía un montón de hijos y después de que sale, porque le salva la vida, pero no se sabe si va a sobrevivir al campo de concentración. Y lo sobrevive y después dedica su vida entera a hablar de San Maximiliano, propagar la devoción a San Maximiliano. Incluso pinta 3 cuadros de San Maximiliano, que uno de ellos es el que vimos cuando venimos a World Youth Day, que nos hicieron firmar. 3 cuadros de San Maximiliano, pintó Francesco. A ver, ¿alguna otra pregunta? Inmediatamente le quitan el hábito, la desnudan y entra a la cámara de gas. Ya no se sabe nada. Le decían, entren a bañarse, eso es lo que decían, ¿verdad? Entren a bañarse, y entonces imagínate venir de un vagón con el deseo que entraban. Por eso es que decían, vean las fotos, la felicidad que tenían de que iban a bañarse. Y lo que iban era a recibir este horror del gas, la ejecución a través del gas. Sí, yo esa no la recomiendo. ¿Ustedes han visto Life is Beautiful? Bueno, Life is Beautiful exactamente es una historia real. Life is Beautiful, ¿eh? Y el otro, que yo no la vi, The Boy with the Stripes Pijamas. Esa es terriblemente triste y yo no la pude ver. Y el pianista también es otra. Otra que les recomiendo, bueno, The Schindler List es vida real también. Y el diario de Ana Frank, que es otra. Pero una que yo les recomiendo mucho es The Hiding Place, que es también una vida real. Esta es una familia polaca que esconde en su casa a una familia judía. Entonces, todo lo que pasa y al final, pues no se lo cuento porque no sea. También, si quieren, por ejemplo, de saber
Y